Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del 2 de octubre de estática. Espero que se encuentren bien. Hoy es un día conmemorativo e importante en la historia de México. Así que bueno, si no saben qué pasó el 2 de octubre, es de suma importancia que lo investiguen. Pero bueno, vamos a iniciar con la clase. Como podrán ver, el tema 3 estamos por acabarlo. Hemos visto condiciones de equilibrio de cuerpo rígido, fuerzas internas y externas, transmisibilidad de una fuerza, ecuaciones de equilibrio para sistemas de fuerzas en 2 y 3 dimensiones, momento de una fuerza respecto a un eje es algo que nos falta y veremos el día de mañana momento de una fuerza respecto a un eje y sistemas equivalentes. El día de hoy vamos a ver rápidamente lo que son las restricciones de un cuerpo rígido. De hecho, no vamos a hacer ejercicios, únicamente vamos a tomar el apunte de restricciones de un cuerpo rígido de acuerdo al libro para que posteriormente en el siguiente tema sepamos cómo operar con esas restricciones. ¿Sí? Así que voy a pasar al libro. Les pido que por favor tomen nota de lo que vamos a ver. No es necesario apuntarlo todo, yo les voy a decir qué es lo importante. Lo importante aquí sería apuntar desde luego el título, reacciones en soportes o restricciones, tipos de restricciones. Y bueno, consideramos los diversos tipos de reacciones que ocurren en soportes y puntos de contacto entre los cuerpos sometidos a sistemas coplanares de fuerzas. ¿Sí? ¿Qué es un sistema coplanar? Es un sistema que está relacionando un plano respecto a una fuerza que generalmente es perpendicular. En este caso, vamos a ver el primer tipo de... Hay tres tipos básicos de restricciones. El primero es cuando encontramos tipo rodillo, los segundos son cuando encontramos restricciones tipo pasador, y el tercero es una restricción de empotramiento. ¿Sí? El primero es un apoyo simple, el segundo es apoyo con restricción en el eje de las X o en el eje del plano de intersección. Y el tercero, pues en el empotramiento no se permite ni el movimiento en ninguno de los ejes, que es decir, no se permite la traslación, ni tampoco se permite el giro. Para el sistema de rodillo, ¿sí? O pasador, en este caso no puede existir ningún momento, que quiere decir que la sumatoria de momentos dentro del cuerpo rígido tiene que ser igual a cero. Pero para un empotramiento, la sumatoria de momentos sí puede ser diferente de cero, ya que el momento es equilibrado por la reacción. Entonces vamos a copiarlo lo primero. Consideramos los diversos tipos de reacciones que ocurren en soportes y puntos de contacto entre cuerpos sometidos a sistemas coplanares de fuerza. Y vamos a apuntar aquí 2 puntos. Hasta aquí sería 2 puntos. La primera regla es, si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Y vamos a ver lo que representa esta primera regla. En lo que ustedes terminan de apuntar, veamos el tipo de apoyo simple. En este apoyo simple se evita la traslación, es decir, se evita el movimiento de esta viga en el eje de las Y. Como se evita el movimiento en este eje, ¿sí? Entonces se desarrolla una fuerza sobre el elemento rígido en dirección del eje Y. ¿Sí? Repito, como se evita el movimiento como se evita el movimiento en el eje Y, la restricción que va a ejercer esa reacción es sobre el eje mismo Y. ¿Sí? Este tipo de restricción es un rodillo, pero generalmente, bueno, esta restricción de rodillo es
opuesta al plano donde se está apoyando el rodillo, pero también podría ser inversa en otro tipo de sujeción. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la siguiente consideración es, si se evita la rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un par de momentos que se van a equilibrar dentro del cuerpo rígido, como lo es en un empotramiento. Uno de los momentos producidos por la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen brazos de palanca sobre el cuerpo rígido, y el otro es el momento de reacción. El momento de reacción, como lo vimos ayer, sumado con los otros momentos que producen las otras fuerzas, tiene que ser igual a cero para indicar que el sistema se encuentra en reposo, es decir, no rota. ¿Sí? Tenemos estas dos consideraciones. La primera es de traslación, la segunda es de rotación. Si vemos el tipo de reacción de pasador o apoyado o simplemente apoyado, pero con restricción en el eje de las X en este caso, ¿sí? Aplica la regla número 1, se evita el movimiento tanto en X como en Y, lo que quiere decir que va a haber una reacción en X y en Y que va a evitar precisamente ese movimiento. ¿Sí? Me indican cuando terminen de copiarlo y hacemos un esquema muy sencillo. Podría ser este mismo esquema indicando el rodillo y abajo del rodillo pues una flechita que indique que esa reacción va a generar una fuerza en Y. Dibujamos también un pasador, podría ser esta figura, y al lado de esta figura ponemos la reacción en Y y la reacción en X. ¿Sí? Esto ya no es necesario copiarlo. Vamos a pasar directamente a otro tipo de reacciones que representan lo mismo, pero son dibujadas de forma diferente. ¿Me indican cuando terminemos, por favor? Ya, profe. Ya, profe. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es los siguientes tipos
de soportes y de acuerdo al número de incógnitas. En un sistema estático, también podría ser un sistema dinámico, se usa la palabra grados de libertad. Los grados de libertad indican el número de movimientos que un elemento puede generar. En realidad, en el movimiento, en un sistema dinámico, hay distintos grados de libertad. Por ejemplo, podríamos tener un grado de libertad en X, que quiere decir que es un elemento que está libre en X, como por ejemplo este tipo de apoyo. ¿Sí? Está libre en X, ¿sí? Está libre en Y no está libre. ¿Sí? ¿Está libre para permitir el giro? Sí, está libre para permitir el giro. Entonces, mientras un sistema tenga más variables, tendría más grados de libertad. En este caso, veamos que el número de incógnitas que puede producir la reacción está en función del tipo de reacción. Considerando un cable, veamos que aquí el cable está sujeto a una base y el elemento que podría ser pues una barra, una viga, etcétera, está tensando este cable. ¿Sí? Esto quiere decir que solamente tenemos una incógnita. Esa incógnita va a representar una fuerza que va a ser paralela a ese cable. Y veamos que dice, la reacción es una fuerza de tensión que actúa alejándose del elemento en la dirección del cable. ¿Sí? El tipo de fuerza característico de un cable es una fuerza de tensión. Un cable no puede estar sujeto a compresión. Por lo tanto, esa fuerza de tensión va a partir o va a salir de nuestro elemento rígido. En este caso, noten que la fuerza no está llegando al cuerpo rígido, que sería la viga, sino está saliendo de él. ¿Sí? Lo está tratando de acercar hacia el punto donde se está empotrando. Por otro lado, también tenemos este sistema, una barra que está sujeto a otra barra. Noten que esta barra al mismo tiempo está sujeto a una reacción tipo articulada. Este tipo de reacción articulada pues va a generar una reacción tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Pero observando únicamente lo que pasa entre nuestro cuerpo rígido, el cuerpo rígido, y el elemento de sujeción, este elemento al ser una barra y estar sujeto aquí en una articulación, lo que puede producir son dos tipos de reacciones. ¿Sí? Si la barra está empujando a la barra de sujeción, se generaría una fuerza de compresión. Si se está alejando del elemento de sujeción, se generaría una fuerza de tensión. Por lo tanto, las barras pueden generar fuerzas tanto de tensión como de compresión, como lo podemos ver aquí, a diferencia del cable que únicamente trabaja a tensión. El siguiente es un apoyo simple, un apoyo de rodillo, que noten que aquí tenemos como pequeñas rueditas, no se ve muy bien por la calidad del libro, pero esto es similar a que si observáramos un tipo de reacción con una esfera, un tipo de reacción de rodillo. ¿Sí? Al igual que el tipo de reacción de rodillo, la restricción que habría en este sistema sería de traslación. Y esa traslación, esa resistencia de traslación, va a ser perpendicular al eje del plano. Si el plano se encuentra horizontal, pues la restricción será vertical. En este caso, el plano no se encuentra totalmente horizontal o vertical, sino que tiene un grado de inclinación. Por lo tanto, la restricción va a ser perpendicular a ese plano de contacto. ¿Sí? Entonces, en este tipo de apoyos también tenemos una única incógnita y la fuerza va a ser perpendicular a nuestro plano. ¿Sí? Denme un segundo. El siguiente tipo de reacción es
un rodillo o pasador confinado en una ranura lisa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema como un rodillo y ese sistema está encerrado en dos planos. Puede presentarse de varias maneras este tipo de rodillo pasador. Podría ser una ruedita que se encuentra en dos planos o también puede ser un pasador que circula a través de una barra. La restricción que se va a generar en este tipo de reacción va a ser, al igual que el rodillo, perpendicular al eje del plano. ¿Sí? Sería lo mismo que el de arriba, perpendicular al eje del plano, pero a diferencia del rodillo, la reacción puede ser tanto saliendo del plano número A, que sería el apoyo principal, o también este otro plano podría generar una reacción en sentido contrario. Entonces, el rodillo o pasador confinado podría generar una reacción que sale del plano o que se dirige al plano. Como lo vemos, como sería el caso de la barra respecto al cable, que la barra puede ser tanto en sentido positivo como negativo. Aquí un rodillo confinado podría tener sentido positivo o negativo. El siguiente es un soporte de mecedora. Este soporte de mecedora sería lo mismo que un soporte rodillo. No restringe el movimiento sobre el eje del plano, únicamente restringe el apoyo perpendicular al plano. Tenemos que también es una incógnita, la reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie del punto de contacto. Este siguiente sistema es el que les comentaba, es un pasador, ¿sí? Este pasador está anclado como si fuera el collar sobre una barra, ¿sí? A un collar sobre una barra que básicamente actúa de igual manera que el rodillo o pasador confinado, se puede mover libremente sobre el eje de la barra, ¿sí? Y podría tener una reacción tanto en sentido positivo como en sentido negativo, ¿sí? Podría funcionar, podría llegar la fuerza al cuerpo rígido o salir la fuerza del cuerpo rígido. La siguiente reacción es un pasador liso o articulación lisa. En este tipo de pasador noten que a diferencia del rodillo no tenemos libertad de movimiento en el eje del plano porque está anclado tanto al eje del plano como también tenemos una restricción sobre el eje perpendicular del plano. Por lo tanto, este tipo de apoyos va a generar dos reacciones en X y en Y. Y de estas dos reacciones tendremos un sistema con dos incógnitas. El siguiente tipo de reacción es un elemento con conexión fija a un collar sobre la barra lisa. ¿Qué quiere decir esto? Noten que tenemos una barra que puede moverse sobre otra barra que funcionaría como un pasador, pero al mismo tiempo este elemento tiene una restricción a girar. Como es un collar tipo barra, ¿sí? Aquí no podríamos generar un movimiento de la barra en este sentido, ni positivo ni negativo, considerando la convención de signos de momentos. Por lo tanto, tendríamos una reacción perpendicular a la barra de sujeción, como también una reacción en momentos. Pero esta barra se puede mover libremente en dirección de la barra de sujeción. No perpendicular, pero sí en dirección de la barra. El siguiente tipo de apoyo es un empotramiento o soporte fijo. No se puede mover en X, no se puede mover en Y y tampoco puede girar. Por lo tanto, la reacción también podría generar un momento. Aquí tendríamos tres incógnitas: el movimiento en X, el movimiento en Y y también la restricción del giro. Y bueno, aquí están algunos ejemplos en la realidad. Por ejemplo, un cable ejerce una fuerza sobre una ménsula, que es este elemento de conexión o soporte en la dirección del cable. Otro tipo de apoyo sería esta trave de concreto.
que descansa sobre el borde que supuestamente actúa como una superficie de contacto lisa, es decir, no hay ninguna soldadura, ni ningún apoyo, ni ningún remache que une a estos elementos, sino se deja libremente moverse. Al igual que, bueno, han podido ver en algunos puentes de aquí de Pachuca, algunos puentes funcionan como si fuera un apoyo simple. No quiere decir que esos puentes o las ballenas de los puentes no se encuentran ancladas a a las columnas, perdón, a las pilas. No es que no se les llama pilas, bueno, a los elementos verticales. No quiere decir que no están anclados, pero su principal reacción es sobre la vertical, ¿sí? A los pilares. Aquí tenemos otro tipo de reacción. En este caso es una reacción articulada, pero con restricción en el eje de las X y también en el eje de las Y, al igual que la reacción que genera la ménsula, ¿sí? Sobre el cable, fuerzas. Y bueno, eso sería todo en función de las reacciones. Aquí está el ejemplo de la trave de concreto que descansa sobre el borde. Solamente tiene una restricción vertical. Esta restricción permite el movimiento horizontal también, de manera que pueda deslizarse la trave. Esto se hace muchas veces en los puentes por los pequeños movimientos que podría generar la temperatura del material, entre otras cosas. Y bueno, sería todo por el tema de hoy. Únicamente les paso lista y nos podemos ir. El día de mañana terminamos con el tema número 3 y organizamos las entregas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Parece que no. Permítanme, No, profe. abro la lista. Godínez Salas y Jacqueline. No está Jacqueline, Asael sí está, Arturo Noguera sí está, Ricardo sí está, Guadalupe Saori también está y José Manuel también está. Solamente faltó Godínez Salas Jacqueline. Pues bien, nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan buena tarde. Únicamente me quedo con, parece que a una persona le faltaba una calificación. No sé si está en el grupo para que de una vez Sí, revisemos su calificación. Bueno, solamente me quedo contigo, Ricardo, no, José Manuel. Manuel. Nos Sí, vemos los demás el día de mañana a las 9 de la mañana. Que tengan buena tarde, noche ya Gracias, casi. profe. Hasta luego, profe. Cuídense, chavos. Hasta luego. De una vez lo revisamos para que ya quede en la plataforma.
Era nada más el problemario, ¿verdad? No, me faltaron que me registrara los apuntes. Ah, nada más los apuntes. ¿Esos me los mandaste al correo? Sí, Bien, contigo cierro las revisiones ya para mandar los reportes de seguimiento de calificaciones. Mm, Apuntes Telles José Manuel. Y ya me acordé que los habíamos visto el día de ayer. Bien, están completos. Nada más te encargo que a la siguiente la portada, a ver si le pueden poner una portada de computadora, las juntas como si fuera un PDF. No sé oh, sí, sí. si se los indiqué. No. Igual ya para este video dijo que ya le teníamos que incorporar la carátula, ¿no? Sí. Nada más para que se vea más formal. Sí. ¿Vale? Listo, lo puedes consultar. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengas buena Ok, tarde. profe, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego.